¿Qué harías si para salvar a tu familia tuvieras que ser vendida al hombre que orquestó tu ruina? La historia de hoy es sobre Ayla, una joven forzada a un matrimonio que terminó en un instante de caos y la dejó atrapada en un silencio de 7 años. Quédate hasta el final para descubrir cómo la llegada del hijo de su enemigo reveló una verdad devastadora que lo cambió todo, transformando el terror en una pasión que nadie pudo prever. A los 19 años, el mundo de Ayla se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Criada en el seno de una tradicional familia europea, dueña de un viñedo que había pertenecido a sus ancestros por generaciones, nunca imaginó que el lujo y la seguridad que conocía pudieran evaporarse. La palabra bancarrota resonaba en las paredes de la mansión familiar como una sentencia de muerte, un eco sombrío que ahogaba cualquier esperanza. Sus padres, con los rostros marcados por la desesperación, le presentaron una solución que sonaba más a una venta que a un salvavidas, un matrimonio arreglado que la cambiaría para siempre. La propuesta era tan drástica como increíble. Debía casarse con Rasen, un jefe apache de 75 años, cuya vasta fortuna podría proteger el legado de su familia. Su padre intentó suavizar el golpe, llamándolo una unión simbólica, una mera formalidad para asegurar los contratos y la transferencia de fondos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Ayla sabía la verdad. Se sentía como una pieza de sacrificio en un tablero de ajedrez que no entendía, un objeto preciado que estaba siendo vendido al mejor postor para saldar una deuda insostenible. El acuerdo se selló no con un simple apretón de manos, sino con un ritual que le heló la sangre. Los contratos fueron mediados con sangre de lobo, un símbolo antiguo y poderoso que subrayaba la gravedad del pacto. No había vuelta atrás. Una vez firmados los papeles, fue enviada sola a la apartada villa del jefe apache, un lugar remoto que se sentía a un mundo de distancia de sus queridos viñedos. La soledad del viaje fue un presagio de la realidad brutal que estaba a punto de enfrentar, una verdad que superaría sus peores temores. Al llegar al palacio, una opulenta fortaleza en medio de la nada, Ayla fue recibida no con calidez, sino con la fría eficiencia de un personal que la preparaba para su destino. La condujeron a unos aposentos lujosos pero impersonales, donde fue bañada, perfumada y vestida con sedas finas. Ingenuamente, se aferraba a la creencia de que la noche de bodas sería solo una formalidad, que un hombre de la edad de Rasen no exigiría la consumación. Era una esperanza frágil, un último vestigio de la niña que había sido a punto de ser destrozado. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán cuando Rasen entró en la habitación. No era un anciano frágil y tierno, sino un hombre cuya presencia irradiaba una autoridad implacable y un aire de posesión. Sus ojos la recorrieron sin una pizca de afecto, evaluándola como si fuera un caballo de pura sangre o una obra de arte recién adquirida. No hubo palabras dulces ni gestos de consuelo. Su voz, grave y rasposa, rompió el silencio con una orden que le robó el aliento y la dejó paralizada por el miedo. «Desvístete y acuéstate», ordenó, con la naturalidad de quien da una orden a un sirviente. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su inocencia. El miedo se apoderó de ella, un terror frío que le impedía pensar o reaccionar. Su cuerpo se movía por pura inercia, despojándose de las sedas que se sentían como una segunda piel, revelándose ante un hombre que la veía solo como una propiedad. Se acostó en la enorme cama, sintiendo el peso de la humillación y la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado irrevocablemente. El momento exacto en que Rasen se posicionó sobre ella, listo para consumar el matrimonio a la fuerza, fue cuando el destino intervino de la manera más macabra e inesperada. Justo cuando su peso la oprimía, un espasmo violento sacudió su cuerpo. Sus ojos se pusieron en blanco y un sonido ahogado escapó de sus labios antes de que se desplomara, sin vida, sobre el cuerpo aterrorizado de Ayla. El hombre que iba a robarle la inocencia había sufrido un derrame cerebral fulminante en el acto. El caos se desató instantáneamente. Los guardias irrumpieron en la habitación, alertados por el ruido sordo de la caída. Encontraron una escena surrealista. El poderoso jefe apache inmóvil y Ayla debajo de él, atrapada en un estado de shock tan profundo que no podía emitir sonido alguno. Mientras se llevaban apresuradamente el cuerpo de Rasen, ella permaneció en la cama,
temblando, envuelta en un silencio traumático que se convertiría en su refugio y su prisión durante los años venideros. Rasen permaneció en coma, un limbo entre la vida y la muerte, durante 3 largos meses. Ayla vivió esos meses como una sombra en el palacio, ignorada y temida a partes iguales. Finalmente, el jefe apache falleció, sin haber despertado jamás. La noticia de su muerte fue un alivio retorcido, pero lo que vino después fue una sorpresa que sacudió los cimientos de la tribu y de la propia familia de Rasen. El testamento fue leído, y para asombro de todos, Ayla fue nombrada heredera parcial de su vasta fortuna. La reacción de los hijos de Rasen no se hizo esperar. Se sintieron ultrajados, traicionados por su propio padre. ¿Cómo podía haber dejado una parte significativa de su legado a una extraña, una joven, europea que apenas había conocido? Convencidos de que era una estafa, iniciaron una feroz batalla legal y mediática para anular el testamento. La acusaron públicamente de ser una cazafortunas, una oportunista sin escrúpulos que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un hombre anciano. El argumento central de su demanda se basaba en una cláusula específica del contrato matrimonial. La herencia solo sería válida si el matrimonio se había consumado. La familia de Rasen argumentaba con vehemencia que esto nunca había sucedido, pintando a Ayla como una mentirosa y una usurpadora. Abrumada por el escándalo y el trauma, Ayla no luchó. Se retiró por completo de la vida pública, buscando refugio en el anonimato y la reclusión. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Durante 7 largos años, Ayla vivió en una reclusión autoimpuesta en una modesta villa en el sur de España. Los viñedos de su familia habían sido salvados, pero a 1800, un costo que casi la destruyó. Vivía una vida tranquila y solitaria, atormentada por los fantasmas de una noche que nunca ocurrió, pero que había definido cada aspecto de su existencia. El silencio se había convertido en su compañero constante, una barrera contra un mundo que la había juzgado y condenado sin conocer su verdad. La paz artificial que había construido se hizo añicos con la llegada inesperada de Sahir. Era el hijo menor y más discreto de Rasen, un hombre que había estado ausente durante años, construyendo su propio camino lejos de la sombra de su padre. A diferencia de sus hermanos, Sahir nunca había aceptado la versión oficial de los hechos. Había algo en la historia de la viuda intocada que no encajaba, una disonancia que lo impulsó a viajar a España, decidido a desenterrar la verdad por sí mismo. Sahir comenzó a observarla desde la distancia, con la paciencia de un cazador. Sus primeras interacciones fueron tensas, cargadas de una electricidad palpable. La desconfianza de él chocaba constantemente con el silencio defensivo de ella. Él le hacía preguntas incisivas, tratando de romper su coraza, mientras que ella respondía con evasivas o simplemente con la mirada perdida, reacia a revivir el trauma que la mantenía prisionera en su propio pasado. La investigación de Sahir lo llevó de vuelta a los dominios de su padre, al antiguo despacho donde Rasen había manejado su vasto imperio. Pasó semanas revisando viejos documentos, diarios y registros privados, buscando una pista que le diera sentido a todo. Y entonces, en el fondo de un cajón cerrado con llave, encontró una carpeta que lo cambió todo. Contenía informes detallados, fotografías y notas que revelaban una verdad mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. La revelación fue un golpe devastador para Sahir. Su padre no había sido una víctima ingenua, sino un depredador calculador y despiadado. Los documentos probaban que Rasen había orquestado meticulosamente la ruina financiera de la familia de Ayla, creando la crisis que la obligaría a aceptar el matrimonio. La había estado vigilando durante años, eligiéndola como un objetivo, deseándola con una obsesión que rayaba en la locura. No fue un acuerdo, fue una trampa. Sahir también descubrió por qué la cuestión de la consumación nunca se había llevado a los tribunales de manera concluyente, a pesar de las amenazas de su familia. En una carta a su abogado, Rasen expresaba su temor a la humillación pública si se revelaba su impotencia. La familia había preferido librar una guerra mediática, manchando la reputación de Ayla, en lugar de arriesgarse a que la vergonzosa verdad sobre el patriarca saliera a la luz. La protegieron a él, no a la verdad. Con la horrible verdad pesando sobre sus hombros,
La ira inicial de Zahir hacia Ayla se transformó en una abrumadora ola de culpa y remordimiento. La había juzgado mal, había sido cómplice del silencio de su familia, pero junto con la culpa nació un nuevo sentimiento, un deseo protector y avasallador por la mujer que su padre había intentado destruir. Vio en ella no a una usurpadora, sino a una superviviente de una crueldad inimaginable. Buscó a Ayla, pero esta vez no con la mirada de un inquisidor, sino con la de un hombre arrepentido. Le mostró las pruebas, le contó todo lo que había descubierto, y con la voz quebrada, le pidió perdón. Le suplicó que lo perdonara por su ceguera, por el dolor que su familia le había causado, por haber dudado de ella. Fue un momento de catarsis, un instante en que las murallas que ambos habían construido comenzaron a desmoronarse. La confesión de Zahir rompió el silencio de Ayla. Por primera vez en 7 años, dejó salir el dolor, la rabia y el miedo que había mantenido encerrados. La tensión que había existido entre ellos, antes marcada por la sospecha, explotó en una forma completamente diferente de energía. Se convirtió en una pasión intensa y curativa, una conexión forjada en la verdad y el deseo mutuo de sanar las heridas del pasado. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. En los brazos de Zahir, Ayla experimentó su primera vez. No fue como la pesadilla que había imaginado durante años. No fue una obligación traumática ni un acto de sumisión. Fue una elección. Fue un acto de entrega mutua, de confianza y de redescubrimiento. Fue poderoso y liberador. Un momento en el que reclamó la autonomía sobre su propio cuerpo y su propio placer, borrando la sombra de Rasen para siempre. Su relación floreció lejos de las miradas indiscretas, en la tranquilidad de la villa española. Encontraron consuelo y comprensión el uno en el otro. Zahir la ayudó a redescubrir la risa, y ella le enseñó a mirar más allá de los pecados de su padre. Juntos, comenzaron a construir algo nuevo a partir de las ruinas de sus pasados, un amor que era tan inesperado como sanador. Sin embargo, justo cuando el futuro comenzaba a parecer brillante, un nuevo obstáculo surgió, una complicación que amenazaba con destruirlo todo. Ayla descubrió que estaba embarazada. La noticia, que debería haber sido una fuente de alegría, la llenó de un pánico paralizante. Recordó una cláusula casi olvidada en el antiguo contrato matrimonial, una estipulación que podría invalidar su herencia y desatar de nuevo la furia de la familia de Zahir si se descubría. El miedo la paralizó. El trauma del pasado resurgió, haciéndole dudar de todo, incluso de Zahir. ¿Cómo reaccionaría él? ¿La vería como una manipuladora que intentaba asegurar su fortuna a través de un hijo? El temor a su juicio la llevó a ocultarle el embarazo. Una decisión que creó una nueva brecha entre ellos. Un silencio doloroso justo cuando más necesitaban la honestidad. Zahir notó su distanciamiento y su ansiedad. No entendía qué había cambiado, porque ella se estaba alejando de nuevo. La confrontó con suavidad, pero su insistencia solo aumentó el pánico de Ayla. Finalmente, incapaz de soportar más el peso del secreto, le confesó la verdad entre lágrimas, explicándole sus miedos sobre el contrato y la posible reacción de su familia. Cuando Zahir descubrió la noticia del embarazo, su primera reacción no fue de acusación, sino de una profunda herida. Le dolió que ella hubiera dudado de él, que el miedo le hubiera hecho pensar que él sería capaz de abandonarla o juzgarla. Vio claramente cómo las cicatrices de su padre todavía la atormentaban. En ese momento, supo que tenía que romper el ciclo de dolor para siempre. Sin dudarlo, Zahir tomó una decisión. No se esconderían ni vivirían con miedo. Confrontó a su familia, reuniendo a sus hermanos y a los ancianos de la tribu. Ante todos, declaró la verdad, que amaba a Ayla, que ella esperaba a su hijo y que él asumiría la plena paternidad y responsabilidad. Declaró que protegería a Ayla y a su heredero con su vida, heredando el nombre de su padre, pero no sus errores. Su declaración fue un acto de rebelión y honor. Desafió a sus hermanos a disputar su palabra, a manchar el nombre de su futuro sobrino o sobrina. La familia, enfrentada a la determinación de Zahir y al riesgo de un escándalo aún mayor, finalmente retrocedió. La batalla había terminado, no con una victoria legal, sino con una afirmación de amor y verdad. En un acto final de liberación,
Ayla tomó su propia decisión. Convocó a los abogados y, voluntariamente, renunció a la mayor parte de la vasta fortuna de Rasen. No la quería, nunca la había querido. Solo mantuvo la propiedad de la vinícola de su familia, el legado de sus ancestros, y lo suficiente para asegurar una vida cómoda pero sencilla. Se liberó del dinero que la había encadenado durante tanto tiempo. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. Libres de las intrigas y del peso del pasado, Ayla y Zahir se casaron. No fue una ceremonia ostentosa ni un contrato comercial, sino una unión íntima y verdadera, celebrada en el viñedo de su familia, bajo el sol español. Fue una celebración del amor que había nacido de las cenizas, un testimonio de su capacidad para sanar y reconstruir. Juntos, transformaron las cicatrices en símbolos de su fuerza. La vinícola, antes un símbolo de la desesperación de su familia, se convirtió en el hogar de su nuevo comienzo. El silencio que una vez había sido la prisión de Ayla se transformó en un refugio seguro, un espacio de paz y entendimiento compartido con Zahir y su hijo. La historia que comenzó con coacción, miedo y dolor, no terminó en tragedia. Terminó con una elección, la elección mutua de amarse, de sanar las heridas del otro y de construir una vida basada no en la herencia de sangre o dinero, sino en la promesa de infinitos recomienzos. Su amor se convirtió en un legado mucho más valioso que cualquier fortuna. El viñedo volvió a florecer bajo su cuidado, cada uva una pequeña promesa de futuro. Ayla, que una vez se sintió vendida, ahora era la dueña de su destino, caminando entre las hileras de vides con su hijo de la mano. La risa del niño resonaba en el aire, un sonido que borraba los últimos ecos de la tristeza. Zahir encontró en esa vida sencilla una paz que el imperio de su padre nunca le habría podido ofrecer. Aprendió el arte de la vinicultura, trabajando la tierra con sus propias manos, encontrando un propósito en el ciclo de la siembra y la cosecha. Se convirtió en el padre que nunca tuvo y en el esposo que Ayla siempre mereció. Los fantasmas del Palacio Apache se desvanecieron con el tiempo, reemplazados por los recuerdos felices que construían cada día. La noche de bodas traumática se convirtió en una historia lejana, un prólogo oscuro a un libro lleno de luz. Ayla ya no era la viuda intocada, sino una mujer completa, amada y fuerte. A veces, al atardecer, se sentaban juntos en la terraza, contemplando las colinas cubiertas de viñedos. Sostenían sus manos, un gesto simple que contenía un universo de significado. Habían navegado por una tormenta inimaginable y habían encontrado su puerto seguro el uno en el otro. Su silencio ya no era de miedo, sino de una comunión perfecta. La historia de Ayla y Zahir se convirtió en una leyenda silenciosa en la región, no por la fortuna que ella rechazó, sino por el amor que eligieron. Demostraron que las heridas más profundas pueden sanar y que es posible reescribir el propio destino, incluso cuando las primeras páginas han sido escritas con dolor y traición. Su hijo creció, sin conocer la oscuridad del pasado de sus padres, pero sí la fuerza de su amor. Le enseñaron sobre la resiliencia, el perdón y la importancia de la verdad. Le transmitieron un legado no de riqueza material, sino de integridad y coraje emocional. El contrato firmado con sangre de lobo quedó como una reliquia olvidada, un trozo de papel cuyo poder había sido anulado por la fuerza de una conexión humana genuina. El verdadero pacto que importaba era el que Ayla y Zahir habían sellado con confianza y respeto mutuo. La familia de Rasen permaneció distante, observando desde lejos la vida que Zahir había elegido. Con el tiempo, algunos de los más jóvenes buscaron la reconciliación, intrigados por la paz que su tío había encontrado lejos del poder y la riqueza. El legado de Zahir comenzaba a eclipsar el de su padre. Ayla nunca olvidó el terror de aquella noche, pero ya no la definía. Se convirtió en parte de su historia, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la fuerza inesperada que se puede encontrar en los momentos más oscuros. Usó esa memoria no como un ancla, sino como una brújula. El palacio de Rasen, una vez un lugar de pavor, se convirtió en un simple punto en un mapa, un lugar que ya no tenía poder sobre ella. Su verdadero hogar estaba en los brazos de Zahir, en la risa de su hijo, en la tierra que nutría y que la nutría a ella. La vida les enseñó que la verdadera herencia no está en lo que se nos da,
sino en lo que elegimos construir. Ayla y Zahir, la novia vendida y el hijo del depredador, construyeron un imperio de amor sobre las ruinas de un reino de codicia. Y así, en la calma del sur de España, su historia continuó desarrollándose, no con grandes dramas ni giros inesperados, sino con la belleza tranquila de una vida bien vivida. Una vida que demostraba que el final más feliz no es el que está libre de cicatrices, sino el que las ha transformado en luz. A menudo, Zahir la observaba mientras ella supervisaba el trabajo en el viñedo, con el sol iluminando su cabello. En esos momentos, sentía una gratitud tan inmensa que casi le dolía. La verdad lo había llevado a ella, y en ella había encontrado no solo el amor, sino la redención de su propio nombre y su propia historia. Ayla, por su parte, veía en Zahir la prueba viviente de que la bondad podía florecer incluso en los terrenos más áridos. Él había elegido un camino diferente al de su padre, un camino de honor y empatía. Su amor no solo la había sanado a ella, sino que también lo había liberado a él. El ciclo de dolor iniciado por Rasen se había roto definitivamente. El nuevo ciclo, el de Ayla y Zahir, era uno de crecimiento, respeto y devoción. Su unión era un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. La vinícola, que una vez fue el precio de su libertad, se convirtió en el lienzo de su futuro compartido. Cada botella de vino que producían contaba una historia, no de linaje ni de riqueza, sino de un amor que había desafiado todas las probabilidades y había salido victorioso. Juntos, demostraron que las historias más impactantes no son las que comienzan como cuentos de hadas, sino las que, a pesar de empezar en la oscuridad, luchan incansablemente hasta encontrar el amanecer. Y su amanecer era brillante, duradero y lleno de promesas. ¿Qué harías si para salvar a tu familia tuvieras que ser vendida al hombre que orquestó tu ruina? La historia de hoy es sobre Ayla, una joven forzada a un matrimonio que terminó en un instante de caos y la dejó atrapada en un silencio de 7 años. Quédate hasta el final para descubrir cómo la llegada del hijo de su enemigo reveló una verdad devastadora que lo cambió todo, transformando el terror en una pasión que nadie pudo prever. La increíble jornada de Ayla y Zahir nos enseña que nunca es tarde para reescribir nuestro destino y que el amor puede nacer de las cenizas del dolor. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si su historia te ha emocionado, no olvides dejar un like para mostrar tu apoyo. Y si no quieres perderte más relatos impactantes como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y te invitamos a hacer clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir descubriendo más historias con nosotros.